Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Quien les habla es el hermano Manuel Briones. Hoy les traigo una palabra para usted, una palabra de bendición para su vida. Antes de comenzar la palabra, no se olvide de compartir este video, darle like, suscribirse. Es importante para hacer crecer esta comunidad, para hacer crecer el canal y que más gente conozca el nombre de Dios. Hoy tengo una palabra para usted, como decía, una palabra que se llama el acercarse a Dios. Es importante acercarse a Dios. Voy a enseñarles a los que no conocen cómo acercarse al Señor, cómo hacerlo. Si llevas tiempo en el Evangelio, te va a ser bueno recordarlo. Y si no lo sabías, bueno, hoy se aprende algo nuevo. Y tú que estás ahí recién conociendo al Señor y por primera vez conoces al Padre o te estás acercando a Él y ves este video, qué bueno porque hoy aprenderás cómo acercarte al Señor, cómo debes acercarte al Señor para que Él entregue los beneficios que tiene para tu vida. Bueno, antes de comenzar vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 73, versículo 28, en la revisión Reina Valera 1960. Dice así: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Este es un salmo de David. David hace esta referencia, esta lectura, para hacer entender que bajo su percepción de bien, bajo su percepción del bien y el mal, él dice que es bueno acercarse a Dios. Abro paréntesis, la percepción del bien y el mal viene del Antiguo Testamento, cuando Adán y Eva son engañados por la serpiente al decirles que ellos, al comer del fruto del bien y del mal, van a ser iguales a Dios. Les miente, ¿por qué? Porque, bueno, entre comillas no les miente, porque en realidad les jugó una verdad a medias. Les dijo que no iban a morir, no murieron en el momento, murieron después, de forma natural, como mortales. Les dijo que iban a ser igual a Dios, y en eso les dio una mentira, una verdad a medias, una mentira al fin y al cabo. Y les cuenta la historia diciendo que va a nacer igual a Dios, conociendo el bien y el mal, y no es así. El Señor no ve el bien y el mal como nosotros lo vemos. Él tiene una mirada muy superior, porque Dios tiene un vasto conocimiento del universo, de las generaciones, del tiempo pasado, del tiempo presente y el futuro. Él puede tomar decisiones con respecto a qué es bien y qué es mal de mejor forma que nosotros. Nosotros como personas, como seres humanos, tenemos una percepción del bien y el mal al corto plazo. Solamente nosotros vemos si el bien eh, es bueno para nosotros, según lo que nosotros definimos como bien, o que es malo para nosotros. Puedo darle miles de ejemplos, pero no quiero caer en eso, sino que simplemente era contarles de dónde venía la percepción del bien y el mal. Por eso dice David en cuanto a mí. Por eso dice David en cuanto a lo que en cuanto a lo que a mí me compete, dice David, yo creo o yo digo que acercarse a Dios es bueno, es el bien. Entonces, si este hombre, y tú estás de acuerdo con él, porque yo estoy de acuerdo con él, que acercarse a Dios es bueno, entonces tú puedes también tener esta capacidad de acercarte al Señor. Entonces, para a modo de introducción he dicho esto para que tú tengas en cuenta que acercarse al Señor o acercarte a Dios es algo bueno, no es algo malo. Decir soy cristiano o soy seguidor de Cristo no es algo malo, es algo bueno. ¿Okay? Que la gente que te rodea empieza a mirarte feo o empieza a mirarte raro o empieza a criticarte no significa que lo estás haciendo mal. De hecho, según la palabra dice que lo estás haciendo bien. Estás haciendo las cosas bien al acercarte al Señor, al acercarte a Dios. Dios te está premiando y te va a premiar. Y hoy que quiero darte uno de sus beneficios, pero quédate hasta el final. Hasta el final del video vas a recibir recién qué tiene Dios para darte a ti. Bien, como les decía, tenemos que saber cómo acercarnos al Señor, porque el Señor no es cualquier ser, no es cualquier persona. Él necesita, ¿cómo decirlo? Una presentación. Nosotros necesitamos acercarnos a Él de una forma que solo Él sabe cómo debemos acercarnos. Se lo reveló a Pablo y Pablo se lo reveló a los seguidores. Y hoy yo traté de rescatar eso para ti y para mí, para poder acercarnos al Señor. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 22, también, misma revisión, Reina Valera 1960, dice de la siguiente forma: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. Entonces, la primera parte de este versículo dice: acerquémonos con corazón sincero, dice también en plena certidumbre de fe. Como decíamos al principio, para acercarnos al Señor tenemos que primero, antes que todo, creer en Dios, creer que Él existe. Es la primera condición que debemos tener. Si llevas tiempo en el Evangelio, si llevas años en esto, vas a decir: es fácil para mí acercarme al Señor diciendo que creo en Él, porque por algo estoy aquí llevo aquí tanto tiempo, porque creo en Dios, creo que existe, creo que le hay. Pero insisto, si tú estás ahí y estás recién empezando, esa es la primera condición: creer, no dudar. Dice en certidumbre de fe. Tienes que tener la fe certera, no dudar. Hace un tiempo atrás, en una palabra anterior, enseñaba cómo el mundo espiritual y el mundo natural interactúan, cómo nosotros podemos obtener beneficios al enviar información a lo espiritual, y lo espiritual devuelve bendición. De la misma forma funciona esto. Si tú tienes una fe certera, envías esto, envías el mensaje, envías la palabra, envías la petición, y del mundo espiritual se devuelve. Puede demorarse muy poco o mucho, años quizás, pero si tú tienes duda, ese lapso de comunicación entre estos universos espiritual y natural se corta y no hay interacción. Entonces aquí lo que te dice Pablo es que debemos acercarnos al Señor también, aparte de creer que Él existe, sin duda. ¿Me entiende? Entonces, si nosotros nos acercamos de una forma en la cual no dudamos, el Señor está diciendo: hijo mío, te estoy escuchando. Pero no solo eso, este versículo tiene otras dos condiciones. La primera condición dice purificar el corazón. ¿Qué es purificar? ¿Qué significa la palabra purificar? Purificar es el concepto de extraer lo malo, lo inútil, lo malo, lo que es contrario al objeto, a la cosa, dice la definición, parafraseando obviamente la definición. Si lo quiere buscar, está en Google, pone purificar o purificación y aparece la definición. Se lo dejo de tarea para que demuestre interés. Y es extraer lo malo, lo que hace impuro lo puro. Y la idea de purificación es dejarlo lo más puro posible, lo más genuino posible, lo más cercano a lo que es lo original. Entonces, cuando dice esto Pablo, dice purificados los corazones o vuestros corazones, significa que no vas a quitar la grasa del músculo cardíaco. Dice que tú vas a quitar de tu mente aquello que te hace contrario a Dios, que te hace contrario a lo espiritual. Es decir, pueden ocurrir muchas cosas durante el día cuando antes de presentarte al Señor, antes de acercarte a Dios. Y eso puede contaminar este lugar, esta cosa que tú vas a generar, que vamos a llamarle el lugar santísimo, al igual que el pasado. Si bien es cierto, el purificar el corazón hace referencia al Antiguo Testamento en lo que está escrito por ahí por Levítico o Deuteronomio, en las leyes del pueblo. Cuando uno presentaba un animal, lo mataba, entregaba un precio de sangre por tu pecado, y eso purificaba tu cuerpo, purificaba tu alma de pecado. Entonces, esta misma referencia hace Pablo, dice: ahora tú debes volver a hacerlo, no porque ya no debes presentarte ante el lugar santísimo como lo hacía antes. Me refiero, ¿por qué? Porque Jesucristo ya pagó el precio como el último sacrificio. Él es el Cordero inmolado. Él dio el sacrificio único por el perdón de pecados, por ti y por mí. Entonces ya no debes presentarte ante el sacerdote para que mate un animal para perdonar o redimir tu pecado. Entonces el Señor ahora te dice, Pablo, tienes que purificar tu corazón. ¿Pero cómo? Y aquí aparece la sangre de Jesucristo entregando el precio único, la sangre única. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Entonces tú debes acercarte al Señor purificando primero, antes que todo, tu corazón, tu mente, diciendo: Señor, hoy me revisto nuevamente de tu salvación. Perdona mis ofensas, perdona, Señor, a quienes me ofendieron, aquellos que tienen algo en contra de mí y han manchado mi mente, han manchado mi conciencia de aquello que no corresponde. Entonces, esa es una de las condiciones. Y la segunda condición dice: y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué significa lavar tu cuerpo? ¿Qué significa esto?
¿Es necesario limpiar la parte exterior? Sí, es necesaria. No solamente el Señor te dice limpia tu alma, sino también el Señor te dice limpia tu cuerpo, limpia la presentación, cómo tú te vas a presentar al Padre. El Señor está diciendo, hijo mío, acércate. Y si tú te vas a acercar a mí, tienes que cumplir estas tres condiciones. Cree que yo existo fervientemente, sin dudar. Segundo, limpia tu mente, que el sacrificio de Jesucristo no sea en vano. Dice, limpia tu mente, dice, purifica tu corazón. Y la tercera parte de esto dice, por favor, lava tu cuerpo. Lava tu cuerpo significa quita de ti la impureza. En esos tiempos, cuando la mujer menstruaba, era considerada impura. ¿Sí? Cuando el hombre tenía heridas en el cuerpo, era considerado impuro. Incluso la calvicie en el Antiguo Testamento también es considerado como exclusión de la presencia de Dios. Hoy en día ya la apariencia no importa mucho. El cabello largo o la falda no importa mucho. Eso va en tu amor o en tu forma de expresar tu amor a Dios. Y el Señor aquí sí dice algo, debes presentar tu cuerpo limpio ante la presencia del Señor. Es necesario que te presentes limpio. Si no te presentas limpio, el Señor dice no te voy a aceptar, simplemente la conexión va a ser menor. ¿Me entiende? Esto es algo como una especie de interferencia. Si tú no te presentas como el Señor pide que te presentes, vas a ser de poco agrado. Le pongo el siguiente ejemplo, por favor. Quizá me va a perdonar lo burdo del ejemplo, pero es para que usted lo comprenda. Cuando usted se presenta o va a presentarse junto a la persona que usted estima, quiere o ama, sea su pareja, su esposa, su polola, va a dar la cita y tiene que ir bien presentado. Tiene que ir bañado, bien vestido. ¿Para qué? Para impresionar. ¿Para qué? Para poder de alguna forma ser agradable a la vista de esa persona. O dígame usted que si usted, si usted es mujer, por ejemplo, se pintó, se arregló, se puso bien bonita y el hombre viene, perdone el ejemplo, pero va con un buzo y usted va vestida de gala y él va con una polera deportiva, no es bien presentado. Son gustos, pero es la presentación, la ocasión lo amerita, amerita que tú te vistas bien, amerita que tú te presentes de una forma agradable. Si tú te vas a presentar ante Dios, ante tu Padre, ante el Creador del universo, debes presentarte de una forma digna. Esto no quiere decir que ahora vamos a andar, como dicen por ahí, santitos y todo el tema. No, nosotros vamos a presentar de una forma en la cual vamos a entregarle el lugar que le corresponde al Señor. El Señor dice, acércate a mí, creyendo que le hay, creyendo que estoy, dice que existo, con fe, acércate a mí, limpiando tu mente, quitando de ti la impureza, quitando de ti aquello que te contamina tu adoración. Y dice lo tercero, lava tu cuerpo, preséntate bien ante la presencia del Señor, no ante los hombres. No estoy diciendo que te presentes ante el hombre así, no, simplemente es para el Señor, es para el Dios, para el Rey de Reyes, para tu Padre, para tu amado, es para Él. Y el Señor lo está pidiendo, no yo, no la iglesia. Por favor, no es el ministerio el que te dice vístete bien, no, es el Señor dice para mí, para el Señor. Cuando vayas en mi presencia, por favor, preséntate de forma agradable. Entonces, tenemos un segundo versículo que avala esto. Y está en el libro de Hebreos también, el libro de Hebreos capítulo Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Antes de ir a la primera parte, que es el acercaos a Dios, Él se acercará, antes de eso, voy a hablar de lo que habíamos hablado recién, de los pecadores, dice, lavad vuestras manos. Hace referencia a lo mismo que habíamos hablado antes, de limpiar vuestros cuerpos, ¿sí? De presentarte de forma limpia, agradable, lo más puro posible. Y después reitera lo mismo, con lo purifica vuestros corazones. Entonces, son condiciones que van sí o sí para presentarte delante de Dios. Debes presentarte de esa forma. Hoy en día las normas de higiene son bastante claras, todos nos duchamos, todos nos lavamos, pero no estoy hablando solamente de eso, sino que cuando vayas a presentarte a la presencia del Señor es necesario que nosotros estemos
presentables en la presencia del Señor. Como decía, vamos a llamarle a ese momento, ese encuentro, el lugar santísimo. Ya no es el lugar en Israel, en el templo, sino que vamos a presentarnos delante del Señor en el lugar que nosotros escojamos. No un lugar físico, sino un lugar donde nosotros generemos la conexión con Dios, cuando nosotros nos acerquemos a Dios. ¿Ok? Entonces, habíamos hablado que el Señor dice: acércate a mí con fe. Primero, quita de ti la impureza de tu corazón, las impurezas, aquellas cosas que interfieran con la adoración. Tercero, dice: lavad vuestros cuerpos. Preséntate delante del Señor no solamente con el corazón limpio, sino también de la mejor forma posible, en una expresión de adoración, en una expresión de amor. Presentarte de una forma agradable. ¿Ya? Y tenemos una condición que en realidad no sé si llamar la condición, usted interprétala como lo desee, pero dice el Señor, dice Pablo: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vuelvo al ejemplo de la prédica pasada de lo espiritual y lo natural. Cuando ocurre que lo espiritual es mayor a lo natural, como decía el nombre de la palabra, ocurre esto, que lo espiritual no es legal, podríamos llamarlo, en lo natural. Lo espiritual no tiene permiso, no tiene permitido de actuar en lo natural, a menos que nosotros, como seres humanos que tenemos la capacidad de poder tener lo espiritual dentro de nosotros, tenemos que hacer, de alguna forma, entrar lo espiritual a lo natural. Nosotros lo permitimos, nosotros tenemos tenemos que dar el permiso para que lo espiritual actúe. Entonces, si nosotros, como dice Pablo, acercaos a Dios, si nosotros nos acercamos a Dios, ¿cómo nos acercamos? Creyendo, limpiando nuestro corazón o purificando nuestro corazón y limpiando nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros nos acercamos al Señor, Él se acerca a nosotros. ¿Ok? Él tiene esta condición. Dije que no lo llamaría así, pero es algo muy similar. No sé si llamarlo es condición o no, pero dice que si nosotros nos acercamos, Él viene. Él viene. ¿Y qué pasa cuando Él viene? ¿Qué pasa cuando nosotros nos acercamos al Señor de esta forma? El Señor, como ocurría en el Antiguo Testamento, como ocurría en el lugar santísimo, se genera una habitación perfecta, se genera esta atmósfera diferente. No sé si usted lo ha sentido cuando entra en la adoración, ese calor o esa sensación diferente, como que quedas en las nubes. Eso se le llama el lugar santísimo en el Antiguo Testamento, donde habitaba la presencia del Señor. Cuando nosotros nos presentamos de la forma correcta delante del Señor, se genera este mismo ambiente del lugar santísimo. Y el Señor viene y se acerca a nosotros si cumplimos las condiciones anteriores. Cabe destacar que para cumplir las dos condiciones, que son, yo creo, las más difíciles o las más complejas, porque la primera no es tan compleja, es creer. Y todos tenemos la capacidad de creer. Las últimas dos, que es el purificar el corazón y el limpiar vuestro cuerpo, es una responsabilidad netamente propia. Como decía, Jesucristo ya se entregó por nosotros, Él ya sacrificó su sangre, Él ya se entregó en una cruz, Él ya fue molido. Entonces nosotros debemos tener la responsabilidad de hacer esto de forma constante. De forma constante. Mire, purificar, como decía, es extraer las cosas lo malo de las cosas para poder volver a lo genuino. Y acercarse, la definición de acercarse significa que tú vas de paso, o dicen en realidad la frase, la definición, ir de una persona a un lugar que está cercano, que está relativamente cerca. Eso significa acercarse. Entonces, lo espiritual no está lejos. Lo espiritual no está, como dice la palabra, al otro lado del mundo. No hay que cruzar un mar. No hay que tomar un cohete e ir al espacio para buscar lo espiritual. Lo espiritual está cerca. El reino de Dios se ha acercado, dijo Jesucristo. O sea, ahora estás más juntito. Te debería costar menos acercarte al Señor. Y el Señor Jesucristo, cuando se fue, dice: te enviaré a un ayudador, o viene un ayudador, que es el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que acercarnos al Señor. Y si nosotros nos acercamos, dice la palabra que Él se acerca, que Él está con nosotros. Y depende de nosotros cuánto tiempo vamos a estar con Él. Porque
si nosotros no cumplimos las condiciones, si dudamos, si nosotros dejamos de limpiar nuestro cuerpo, dejamos de limpiar nuestra mente, de purificar nuestro corazón, se empieza a separar nuevamente el mundo espiritual y empezamos a sentir un frío. Pero no es porque nosotros dejemos de creer, sino porque simplemente las últimas dos condiciones nosotros dejamos de actuar como corresponde, dejamos de ser las personas que deberíamos ser, empezamos a ser cada vez más livianos, más, como es la palabra en inglés, perdón, es más light. Empezamos a ser mucho más soft, que es la otra palabra, que es suave, más livianos con respecto a las cosas que nosotros deseamos limpiar y no limpiar. Y volvemos al principio, cuando decía David, para mí el bien es acercarse al Señor. Pero como empezamos nosotros a ver qué cosas son buenas para nosotros, qué cosas son deleitosas para nosotros, empezamos a cambiar nuestra percepción de bien y empezamos a alejarnos de Dios por acercarnos a otras cosas. Es decir, empezamos a destinar más tiempo a la televisión, empezamos a destinar más tiempo a otras cosas, porque es eso lo que nosotros definimos como bien para nosotros. Es deleitoso, me hace bien. ¿O no? Estamos viendo 1 hora y media, 2 horas la televisión, y cuánto tiempo, como siempre se dice, destinamos a la palabra. ¿Cuánto tiempo estamos destinando a la palabra con respecto a lo que destinamos a la televisión, que hoy en día en cuarentena es lo que más se consume? ¿Cuánto tiempo estamos destinando a los videojuegos? ¿O cuánto tiempo estamos destinando a las series u otras cosas que no son Dios? ¿Qué es para ti el bien ahora? Entonces, se dice que si nosotros nos acercamos a lo espiritual se acerca a nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nuestra percepción empieza a cambiar? Nos empezamos a alejar, empezamos a contaminar nuevamente nuestro corazón y dejamos de presentarnos ante la presencia de Dios de la forma correcta. Un claro ejemplo: te vas a acostar antes de dormir y te acuerdas que tienes que orar, y todo acurrucado, de lado, dices, Señor, muchas gracias por este día, amén, y te duermes. No es la forma correcta de presentarte ante el Señor. No es la forma correcta de presentarte ante el Señor. El Señor es un ser divino que merece respeto y admiración. No es algo inalcanzable, por favor. Solamente el Señor exige respeto. Solamente el Señor exige el lugar que le corresponde por derecho propio. Entonces, volviendo a lo que íbamos diciendo, cuando te acercas tú a lo espiritual y lo espiritual se acerca a ti, ocurre algo que se llama permanecer. Cuando nosotros permanecemos en esta situación, viene lo siguiente, y le voy a leer un versículo bíblico que tengo aquí preparado para usted. En el libro de Juan capítulo 15 versículo 7, en la revisión Reina Valera 1960, dice: si permaneceréis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hoy la palabra del Señor viene a esto. No solamente acercarse al Señor, no solamente es hacer esto y luego voy a mi día a día. Es no solamente decir como, Señor, hoy me presento, cumplo las condiciones, dice la palabra, o sea, que guardas la palabra, sabes cómo hacerlo, te acercas al Señor, lo haces, estás con un momento con el Señor y después vuelves a la realidad y sigues haciendo tu día a día. El Señor no desea eso, el Señor desea que tú permanezcas. ¿Por qué? Porque es la única forma en la cual Él puede actuar en lo natural. Es la única forma en la cual, cuando lo natural se acerca a lo espiritual y lo espiritual permanece en lo natural y lo natural en lo espiritual, es la única manera, es el único momento donde lo espiritual puede interactuar con lo natural. Y es el único momento, si tú permaneces en la presencia del Señor, es donde pueden ocurrir milagros. Es la única forma en la que el Señor puede actuar en tu vida y en tus generaciones, cuando tú y yo permanecemos en lo espiritual. Porque no es que lo espiritual venga a lo natural y tú vas a ser el portador de lo espiritual. No, tú tienes que acercarte a lo espiritual y lo espiritual se conserva contigo. Pero si tú fallas en el pacto, si tú fallas en esta condición, eres tú o yo o nosotros como seres humanos fallamos. El Señor dice, no puedo actuar si tú no te acercas. Dice, si permanecéis en mí. O sea, si tú y yo actuamos, si tú y yo estamos en la presencia del Señor, el Señor dice, yo permanezco en vosotros. Acércate a mí y yo me acerco a ti. Y cuando ocurre esto hay que permanecer. El Señor dice, si permanecieres en mí y mis palabras en vosotros, o sea, cumplir las condiciones,
Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El Señor está diciendo, acércate, permanece y yo te bendigo. Acércate, permanece y yo te bendigo. Iglesia amada, por favor, acércate al Señor. El Señor te está colmado de bendiciones para ti. Tiene, como si por ahí, unas compuertas enormes a punto de reventar. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos y permanecer en su presencia. Si no permanecemos, si no estamos en su presencia, difícilmente podemos recibir esas bendiciones. Vuelvo al ejemplo nuevamente. Si estamos aquí en lo espiritual y si está aquí lo natural y aquí lo espiritual y hacemos la interacción de información y cortamos eso, esto se satura. Porque lo espiritual sigue produciendo bendición, sigue produciendo, sigue siendo Dios. Recuerde que Dios sin usted sigue siendo Dios, pero ¿quién es usted sin Dios? ¿Quiénes somos nosotros sin Dios? Entonces nosotros debemos acercarnos al Señor para extraer estas bendiciones. Y estas bendiciones no solamente son para ti o para mí. Estas bendiciones no solamente son para nosotros como personas naturales únicas, de forma individual. Tú y yo podemos y tenemos la responsabilidad de salvar nuestras generaciones. No solamente estoy pensando en mí, estoy pensando en mis nietos y bisnietos. No solamente estoy pensando en mí, estoy pensando en la prosperidad de mi vecino, de aquel que no conoce a Dios. Si tú logras extraer los beneficios de los cielos, no solamente lo estás extrayendo para ti, lo estás extrayendo para más personas. Porque aquí el Señor vino a morir no por Él mismo. No vino a decir, yo me muero y me salvo, listo. No, Jesucristo vino a predicar, como decíamos hace un tiempo atrás, de misericordia. Misericordia quiero. O sea, si no dices, es que yo estoy bien como estoy, no necesito nada más, no lo hagas por ti. No es por ti, es por las demás personas. Es por amor a las almas, es por amor al resto. Si tú quieres pedir bendición, vas a recibir bendición, pero tu responsabilidad es compartirla. Si tú vas a pedir sabiduría, es tu responsabilidad compartirla. Si tú vas a pedir un don de profecía, es tu responsabilidad profetizar, entregar bendición. Si tú vas a pedir el don de sanidad, es para poder sanar a otros. ¿Me entiendes? Entonces, si tú te acercas al Señor y lo espiritual o el Señor se acerca a ti y permaneces, tienes la capacidad y la oportunidad de poder pedir todo lo que queráis. Y os será hecho, dice la palabra. Y es una palabra que el Señor Jesucristo mismo dice. El Señor Jesucristo mismo dice esto. Iglesia amada, por favor, acércate al Señor. Es la invitación que tengo para ti el día de hoy. Te entrego este mensaje a ti. Ahora está en tus manos. Ahora está en ti el querer hacerlo o no hacerlo. Ahora es tu responsabilidad. Yo, como dijo Pilato, me lavo las manos. Ya entregué la palabra. Ya entregué el mensaje. Si estuviste atento o no estuviste atento, te pido, reinicia el mensaje. Reinicia el video. Es la gracia de YouTube. Es la gracia de estar en este formato en el cual podemos acercarnos de una forma en la cual podemos escuchar una y otra vez este mensaje hasta poder entenderlo. Le bendigo. Hoy hasta aquí llega mi mensaje, hasta aquí llega como se dice, este sermón. Más que un sermón, una especie de mini clase donde podemos enseñar de cómo acercarnos al Señor. Le invito a que nuevamente cierre sus ojos, incline su rostro en el lugar que tú estés y le dé las gracias al Señor por esta oportunidad. Porque te ha revelado la forma de poder salir de donde tú estás, de salir de la condición en la que tú estás. Te ha dado la oportunidad y la forma de limpiar tu cuerpo, de limpiar tu mente. El Señor te está diciendo, pide, pide. Porque yo sé que tú estás permaneciendo, iglesia. Yo sé que tú estás conectado constantemente con Dios. Esta palabra no solamente es para los nuevos, no solamente es para aquellos que están recién llegando, también es para los que llevan tiempo en esto. Yo sé que has permanecido y el Señor te está diciendo, pide, pide, tengo bendiciones para ti, pídelo. Abre tu boca, el Señor te está diciendo, pídeme, yo tengo bendición para tu vida, yo tengo las bendiciones que tú necesitas, yo tengo aquello que tú estás necesitando, abre tu boca y pídeme, tú has permanecido en mí fielmente, pídeme. Iglesia, incline su rostro. Padre Santo, en esta hora, gracias, muchas gracias por su amor,
Gracias, Padre Santo, por permitirme entregar palabra a mis hermanos y a mis hermanas. Gracias, Señor, por utilizarme. Padre, bendigo a cada uno de aquellos y aquellas hermanas que han recibido de la palabra. Todopoderoso, bendigo su vida. Mi hermano, mi hermana, si tú estás ahí y has querido recibir la palabra del Señor, y no solamente quieres recibir su palabra y quieres permanecer como hermano en Cristo, le invito a hacer la confesión de fe. Le invito a declarar al Señor como su Señor y Salvador. En el libro de Romanos 19 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios los levantó de los muertos, tú lo crees. Y si tú lo crees de verdad, dice el versículo 10 después, si dice que el corazón es con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Si tú lo quieres confesar, si tú quieres aceptar al Señor en tu corazón, le invito a repetir después de mí. Le invito a repetir esta oración. No es nada obligado, no es nada que vaya a romperse el mundo por repetir esto. Simplemente vas a cambiar tu vida y el destino de tu familia y el destino de tu generación al aceptar a Cristo en tu vida. Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Te acepto en mi vida. Cambia mi vida. Señor, gobierna sobre mis decisiones. Gobierna sobre mis generaciones. Padre, te acepto como Dios. Te acepto como Salvador. Acepto a Jesucristo como profeta, como tu Hijo. Acepto al Espíritu Santo en mi vida. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia y por el sacrificio en la cruz, por haber muerto y resucitado por mí. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Bueno, iglesia, bienvenido si has hecho la confesión y si lo volviste a reafirmar tu fe con esta oración. Bendiciones. Yo me despido, como siempre, haga llegar sus ofrendas, sus diezmos a nuestros pastores. Ellos le darán su respectiva bendición y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. No se olvide, comparta, suscríbese y denle un me gusta. Nos vemos en una próxima ocasión en esta transmisión de YouTube. Hasta pronto, muchas bendiciones.